De nuevo tenemos a Enrique Sánchez Lubián presentando un libro en Alcázar. Recordarán ustedes que hace aproximadamente año y medio, cuando él estaba con nosotros también para presentarnos aquel libro que se llamaba Crónicas Negras. Ahora llega a Alcázar de San Juan porque mañana sábado vuelve a presentar su último trabajo, un trabajo que se llama Los presos que construyeron la Academia de Toledo, y después un pequeño subtítulo que dice con ese olor a guerra detrás. Enrique Sánchez Lubián, bienvenido. Hola, buenos días. En broma hemos estado diciendo que en esta época tuya del júbilo estás con una producción increíble, porque aproximadamente estás publicando cada año y medio, cada 2 años. Sí, la verdad es que afortunadamente soy bastante trabajador, tengo siempre varios proyectos en marcha y luego soy afortunado de que las editoriales, sobre todo las editoriales de Toledo, confían en mí y no me cuesta relativamente mucho trabajo poder publicar. Porque además de libros también estás publicando artículos. Y ahora hablaremos de un poco también de por qué esos artículos, pero estás haciéndolo cada vez. Sí, estoy haciendo este año 2025, con el motivo del año de la libertad, del 50 aniversario de la muerte de Franco, en el diario.es, en su edición de Castilla-La Mancha, estoy publicando un trabajo mensual también sobre memoria histórica. Bueno, vamos a hablar de este libro, cómo nació y por qué nació, porque ahondar en un asunto tan hasta ahora casi tabú, la verdad es que tiene mucho mérito, y si además lo haces como eres periodista con rigor, pues creo que estás aportando muchísima información a los ciudadanos, a la ciudadanía en general. Sí, ¿Cómo nace este libro? Bueno, este libro nace hace unos años en Palma de Mallorca, salió a la venta un extenso álbum de fotografías sobre la construcción de la Academia de Infantería. Yo cuando conocí ese álbum, porque lo compró el Ejército, y cuando conocí ese álbum me llamó la atención que había muchas fotos de gente trabajando. Y yo sabía que eran presos, porque la actual Academia de Infantería de Toledo fue construida por una colonia penitenciaria. Empezada a construir. Entre el año 41 y el año 46, más de 3.000 presos políticos pasaron por allí para construir la Academia de Infantería. Entonces, cuando yo vi aquellas fotos, pensé que a esa gente había que ponerles nombre, había que contar su historia. Y de ahí surgió un poco el tema de hacer esta investigación. Una investigación que nos va a dar nombres incluso de alcazareños. Sí, porque... sí, cuenta. Sí, perdona, efectivamente. En mi trabajo yo he conseguido documentar e identificar a cerca de 3.000 de los presos que pasaron por la Academia de Infantería en aquellos años, en las obras de la Academia de Infantería. Y entre ellos pues hay también gente de toda España, y hay también 3 paisanos nuestros, que son, tengo el nombre, Francisco Angoralizano, Cándido Librado Rivas y Jesús Pradillo Carretero. Estos fueron 3 de los presos que estuvieron en la Academia de Infantería. Ellos, tras la Guerra Civil, habían sido condenados a 30 años de prisión, estuvieron en el penal de Burgos, y cuando se estableció el sistema de redención de penas, por el cual los presos políticos podían trabajar en obras públicas o en empresas que los pseudocontrataban, podían ir redimiendo la pena que tenían, pues estos 3 paisanos se fueron a las obras de la Academia de Toledo y estuvieron allí. Uno estuvo hasta el año 43 y otros estuvieron hasta el año 45-46. Y luego después, cuando terminaron de la Academia, 2 de ellos se quedaron durante un tiempo a vivir a Toledo. ¿Ellos recibían un salario o solamente...? Bueno, esto es llamativo. Cuando se crea el sistema de redención de penas, el Estado establece un salario de 2 pesetas al día para los presos políticos. Pero esto tenía una trampa, porque de esas 2 pesetas, 1,50 se las reservaba el Estado en concepto de manutención y de alojamiento, con lo cual ellos percibían solamente 50 céntimos por día trabajado. Después de la Guerra Civil hay que reconstruir España entera. Sí. Esta es una de los trabajos cercanos en Toledo, pero habría muchos más. Hubo muchos más. En España hubo aproximadamente muchísimas obras públicas. La más conocida, por así decirlo, es el Valle de los Caídos, el emblema, por así decirlo, por alguna manera, de los trabajos forzados. Pero hubo en toda España. Aquí en Toledo, en la provincia de Ciudad Real, hubo en 2 sitios, en las minas de Almadén y en una finca agrícola en el Valle de Alcudia también hubo un campo de trabajos penados. ¿Para quién va este libro? Porque interesante es, desde luego, pero ¿en quiénes has pensado? Yo este libro he pensado en las familias y en los presos. Este libro, evidentemente, el hilo transversal de él es la construcción de la Academia de Infantería, pero es un libro, sobre todo es un libro de personas. Desde un punto de vista incluso formal, porque si hojeamos el libro vemos que todos los nombres están en negrita, de tal forma que cuando hojeamos el libro constantemente estamos viendo nombres. Eso está hecho adrede para resaltar esa importancia. Es un libro en el que yo he encontrado mucha documentación muy dispersa, porque yo cuando empecé este trabajo no se había escrito nada sobre este tema, y cuando yo empecé este trabajo sabía que me tiraba a una piscina en la que no sabía si había agua o no había agua, pero afortunadamente, tanto en archivos militares como en archivos civiles de toda España, pues he ido encontrando bastante documentación. Lo que pasa es que estaba dispersa y había que ahormarla. Este libro se podría haber quedado en eso, en una investigación documental, y hubiera estado un buen libro.
Sin embargo, yo como periodista me gusta contar la historia de la gente, la historia de las personas. Entonces, poco a poco fui contactando con unos familiares y como el dicho ese de las cerezas, coges uno, te llevan a otro y a otro, y al final pues con muchísimos testimonios personales, se cuentan muchas historias personales de muchos de estos presos que estuvieron en la academia, entre ellos el abuelo de la persona que mañana me va a acompañar en la presentación, Pedro Pablo Novillo, su abuelo, Pablo Cicuéndez Bustos, fue uno de los presos que estuvo en la academia y que también cuenta su historia en el libro. El libro además cuenta con un buen número de fotografías que supongo que has ido encontrando o que has recopilado de las familias. Sí, efectivamente, tiene dos partes de fotografías. Una parte de fotografía de las propias obras de la academia, de aquellas fotos que me hacía referencia al principio, en que se le veía a los obreros trabajando, como esta que está en la portada, y luego hay muchísimas fotos que las familias van a ir aportando. Para las familias, cuando yo contactaba con ellos, encontraba siempre un denominador común. Y es que todos ellos, generalmente ya presos vivos, no he contactado con ninguno, lógicamente, he contactado con hijos y con nietos. Todos tenían una necesidad de saber más, porque en realidad sus abuelos, sus padres, apenas les habían hablado de lo que habían pasado en la guerra civil y mucho menos de su cautiverio, con lo cual yo les he ayudado a reconstruir un poco esa historia, recopilando los archivos, pues viendo los consejos de guerra, viendo las sentencias de muerte, viendo los expedientes penitenciarios, que en muchos casos se les ha facilitado a ellos que ellos ni siquiera tenían esa documentación, con lo cual para las familias ha sido un cierto alivio el saber qué fue de sus familias y rellenar muchos silencios familiares que siempre hemos tenido todos. Este libro se presenta mañana en Alcázar de San Juan, en la Casa de Cultura, será a las 12 del mediodía, con el prólogo que nos acabo de decir de Pedro Pablo Novillo, y es el nuevo trabajo de Enrique Sánchez Lubián, que suponemos ya, conociéndolo, que estás ya con otro seguramente medio escrito. Como te decía, este año estoy muy centrado en el tema de los artículos que estoy publicando en el Diario 16, en el Diario Punto de Castilla-La Mancha. La verdad es que la idea inicial era iniciar un capítulo, o sea, un trabajo por mes, serían 12, pero sin embargo tengo muchos más, me faltan meses, con lo cual es posible que esto genere un próximo libro compilando varios de estos temas. Pues muchísimas gracias, Enrique, aquí te esperamos. Encantado de estar con vosotros. Y mucha suerte con Muchas gracias. Gracias.